A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Uno de los grandes personajes británicos del siglo XIX fue un irlandés de refinado humor, de explosivo talento, de actitud irreverente, y el mundo lo conoce como Oscar Wilde. Wilde nació en una Irlanda desde siempre sacudida por sus aspiraciones libertarias y en medio de una familia de refinada cultura. La figura que más influyó en su espíritu fue la de su madre, que alentó en su hijo una actitud de desafío ante la vida y ante la hipocresía social. Cuando Oscar Wilde tenía 13 años, conformó con ella una sociedad a la que solo ellos dos pertenecían. Era la Sociedad de Lucha contra la Hipócrita Virtud y en defensa de las virtudes del pecado. Después vinieron días de gloria, cuando era personaje reconocido en el ambiente literario. Pero el poder inglés no le perdonó su militancia socialista, y a partir de sus amores equívocos y públicos, lo llevaron a un juicio del que salió para morir. Acerquémonos a Wilde con dos frases suyas, muestras de su humor profundo e irreverente, de su humor imperdonable en todos los tiempos desde la perspectiva del poder. No voy a dejar de hablarle solo porque no me esté escuchando. Me gusta escucharme a mí mismo. Es uno de mis mayores placeres. A menudo mantengo largas conversaciones conmigo mismo y soy tan inteligente que a veces no entiendo ni una palabra de lo que digo. Uno siempre debería vivir enamorado, por eso nunca debería casarse. Era ese Oscar Wilde, nacido un día como hoy, 16 de octubre de 1854, y nos dejó la huella de su nobleza humana y de su talento superior. Las principales noticias del día. Titulares. En la emisión de este martes 15 de octubre del 2024 abordaremos los siguientes temas. Gobierno pone plazo para la adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico. Rafael Correa es convocado por la Fiscalía para rendir versión en investigación previa por traición a la patria. Fondo Monetario Internacional reducirá los recargos que cobran los países más endeudados. Segmento de opinión, subsidio de los combustibles. En política internacional, contradicciones. Editoriales, Emilio Palacio, Glass y Correa en una cárcel de Estados Unidos. Noticias internacionales. Noticias del día. Gobierno pone plazo para la adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico. El presidente Daniel Noboa, a través del decreto ejecutivo 421, reformó el reglamento de la Ley de Comunicación y dispuso que en 60 días se inicie el proceso de adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico en Ecuador. En el plazo máximo de 60 días contados a partir de la publicación del presente decreto ejecutivo y en el registro oficial, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, convocará el respectivo proceso público competitivo y equitativo para la adjudicación de frecuencias, dice el documento expedido este lunes 14 de octubre del 2024. Esto quiere decir que a mediados de diciembre de este año, la Arcotel debe iniciar con el proceso público de adjudicación de frecuencias. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, será la entidad encargada de iniciar el proceso público para la adjudicación de las frecuencias. A la par, en igual plazo, el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación deberá actualizar y codificar todos los manuales, protocolos y directrices para garantizar el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, agrega. Este decreto ejecutivo tiene 14 artículos, 2 disposiciones transitorias y una final. Entre otros temas, reforma lo referente a los medios de comunicación con capital extranjero, la prohibición de publicidad engañosa. El documento señala que para que una persona jurídica extranjera pueda ser accionista o socio de un medio de comunicación nacional deberá estar domiciliada en este país y cumplir con el procedimiento de la legislación vigente.
Rafael Correa es convocado por la Fiscalía para rendir versión en investigación previa por traición a la patria. Para las 10 horas de este miércoles 16 de octubre ha sido convocado el expresidente Rafael Correa para que rinda versión dentro de la investigación previa abierta en su contra por el delito de traición a la patria. Esta indagación se abrió luego de la denuncia que planteó el 11 de abril pasado como ciudadana Ivonne Núñez, actual ministra de Trabajo. Según la denuncia interpuesta en la Fiscalía, el líder del movimiento Revolución Ciudadana cometió el delito de traición a la patria al emitir declaraciones de prensa a medios locales y extranjeros, pidiendo sanciones para el país e incitando al pánico, luego de conocerse el 5 de abril último la detención del ex vicepresidente Jorge Glass en una incursión policial al interior de la Embajada de México en Quito. Núñez explica que el artículo 13, literal B del Pacto de San José aclara que la libertad de expresión asegura la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud mental o la moral pública. Como agravante, el hecho, ha sostenido la denunciante, las declaraciones del exmandatario se dieron en momentos que el país se encontraba en estado de excepción y declaratoria de conflicto armado interno. El artículo 353 del Código Orgánico Integral Penal COIP, que habla del delito de traición a la patria, define que será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años en tiempo de paz y con pena privativa de libertad de 10 a 13 años en conflicto armado. El Fondo Monetario Internacional reducirá los recargos que cobran los países más endeudados. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, FMI, reducirá los costos de endeudamiento conocidos como sobrecargos o sobretasas que cobran los países que están más endeudados. En la difícil actual coyuntura mundial y en un periodo de altas tasas de intereses, nuestros miembros han alcanzado un consenso en torno a un programa integral que reduce sustancialmente el costo de endeudamiento, dijo la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. La decisión fue anunciada tras una reunión de directorio del pasado 11 de octubre del 2024. La medida entrará en vigencia desde noviembre del 2024. Según información del FMI, Ecuador debía pagar $584 millones en sobrecargos en los próximos 5 años. Es el segundo país en el mundo, solo superado por Argentina, que más debe pagar por este concepto. Los sobrecargos del Fondo Monetario Internacional son tarifas adicionales que el Fondo Monetario Internacional impone a los países que piden préstamos grandes o que tardan más de lo previsto en devolverlos. Estos cargos se suman a las tasas de interés básicas del préstamo y están diseñados para desalentar que los países dependan demasiado del FMI. En esencia, cuanto más dinero pide un país prestado o más tiempo tarda en pagar, mayor es el costo en intereses, lo que puede complicar aún más las finanzas de las naciones que ya están en dificultades. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Inti Groneberg, ambientalista, habla sobre la crisis energética que se está viviendo en el país. Escuchemos lo que dijo. Lo que sucede es que para la gran mayoría, mi estimada Verónica, para gente, yo tengo un emprendimiento, lo traje de Reino Unido, aporto con 15 fuentes de empleo acá en el país, y ha sido un año muy duro, y ha sido un año muy duro justamente por la incompetencia que tiene no solamente un gobierno, mi estimada Verónica, porque yo no quiero hablar ni politizar este tema es extremadamente técnico. Ha sido justamente un problema que ya viene acarreándose varios años y todos tienen parte de responsabilidad, gobierno actual, gobiernos anteriores, entonces ahí no se pueden bajar ellos de esa responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Es que no usan la técnica para tomar decisiones y me voy a explicar por qué. ¿Cuáles son los datos? Más allá del tema político. El país tiene la mayor capacidad hídrica, ríos por kilómetro cuadrado del planeta Tierra. Eso no es ni de izquierda ni de derecha. Eso es la realidad de este país. El Ecuador tiene un enorme potencial en energía solar, por la ubicación que se encuentra, geográficamente hablando. Entonces, este país no debería tener problema de falta de generación de energía eléctrica. Esa es la realidad. Tenemos un potencial enorme. No estamos en lugares
no sé, súper complejos de la geografía global en los cuales sea muy difícil generar energía. No es el caso del país. El país tiene justamente esa posibilidad. Y el problema es que cuando se desarrolló un plan de generación eléctrica para poder generar energía, se hizo en un gobierno determinado, y solo por el simple hecho que se hizo en un gobierno, llegan los gobiernos siguientes y dejan de hacerle caso a ese plan. Entonces, aquí no es un problema, mi estimada Verónica, de que solo deba hacerlo el público o solo deba hacerlo el privado. En varios países a nivel internacional, en algunos se hace, en su gran mayoría, ejemplo Noruega, por ejemplo, la mayoría de generación es pública, Estados Unidos es privada, Reino Unido es mixto, o sea, hay distintos modelos. Entonces, tampoco es quién genera la energía. No es el modelo el problema. Exactamente, y en eso se basa el debate nacional. Entonces, la preocupación que yo tengo es que ahora, cada hora que se va la luz, perdemos 1000 fuentes de empleo. Y en el debate nacional estamos discutiendo cualquier cosa, menos los temas técnicos importantes. Todavía tienen el descaro, mi estimada Verónica, de politizar esto, porque cuando nos dicen la solución es o privatizar, o cuando la solución es solamente lo público, están politizando un tema técnico, y eso nos tiene donde estamos. Estamos en una situación gravísima, en pleno siglo XXI, que sea un país que ni siquiera tenga generación eléctrica, por Dios, o sea, estamos recontra mal. Y la razón principal es que no se hacen las cosas de forma planificada, de forma técnica. No podemos cambiar la matriz energética de un día para otro. Ya hay un desarrollo desde lo público, tiene que avanzar, se tiene que continuar. Eso no quiere decir que no se pueda avanzar en una diversificación hacia lo privado, pero eso va a tomar tiempo. Eso no va a reemplazar el uno a lo otro, y no tiene por qué reemplazar. Se pueden hacer a la par, pero el problema es que en la clase política ambivalente, porque para eso existe solo blanco-negro, izquierda o derecha, en temas mucho más complejos, se ha dedicado simplemente a hacer las cosas mal, y eso es lo que nos tiene donde estamos. Alegría Crespo, ministra de Educación, en Radio Sucesos habló sobre la inserción de nuevas materias curriculares a la malla de educación. Veamos la nota. En cuanto a los cambios ya implementados, son las 5 inserciones curriculares, tomando en cuenta que en el Ecuador han existido 6 reformas curriculares en los últimos 10 años, pues consideramos lo apropiado y lo coherente recabar mucha data a través de pilotajes, a través de una implementación, digamos así, que no venga a cambiar todo un currículo, sino que lo venga a reforzar. Y sin duda con miras posibles a una reforma curricular que tenga un largo alcance, es decir, que dure por lo menos, esperemos así, como en los países que van avanzando en educación, 10 años. Entonces, lo que hemos hecho es hacer 5 inserciones que ya han comenzado a ser implementadas en el régimen Sierra Amazonía a partir de septiembre de 2024, y pues serán implementadas en el régimen Costa Galápagos el próximo año lectivo. Estas son cívica, ética e integridad, que sí entra como una materia per se, es decir, tiene 1 hora a la semana para hablar de distintos aspectos que pues componen la cívica, ética e integridad, sin duda los valores esencialmente, y también la ciudadanía. ¿Qué es ser un buen ciudadano? Deberes, derechos, conocer más sobre la Constitución, los poderes del Estado, los símbolos patrios, y por retomar esas buenas prácticas que se tuvo alguna vez en la historia educativa de nuestro país, pero que hace 30 años se dejó de tener, digamos, ya salió del currículo, y pues consideramos que frente al clamor social y haber normalizado una sociedad antivalores, es necesario retomarlas para ir formando una niñez y una adolescencia, pues que desde la escuela, al menos, y obviamente con la corresponsabilidad familiar, tengan estos conceptos y prácticas. También tenemos el momento cívico los días lunes para cantar las notas del himno nacional de manera solemne, de manera respetuosa, el himno a cada ciudad del país, y pues si la institución tiene un himno, a la institución. Esto da sentido de pertenencia,
da sentido de orden, y pues lo hemos ya institucionalizado. Esto sí, en todo el país del momento cívico se lo aplica también en Costa Galápagos y en Sierra Amazonía. Ahora, vienen 4 inserciones más de manera transversal, es decir, se las va incorporando en la planificación microcurricular o semanal con miras a pues reforzar ciertas competencias. Estas son educación financiera, para tener más, digamos, cercanía, familiaridad con el manejo del dinero. Todos necesitamos de eso, ¿no? Una clase de educación financiera. Por supuesto, eso te das cuenta cuando eres adulto. Así y te asusta cuando te llega algo del SRI porque dices, ¿y cómo accedo? ¿Por qué esto? ¿No? Y lo vemos en chicos universitarios que no tienen esta real noción. Entonces, pues se necesita desde la primera infancia ir familiarizándose con el dinero. Es importante, inversión, no sobreendeudamiento, ahorro y demás. Entonces, es importante. Ahora, también tenemos la educación socioemocional con miras a reforzar la autorregulación, la autoconfianza, tomando en cuenta que hemos salido de una pandemia, pero que los estragos evidentemente están ahí. Entonces, hay muchos más casos de ansiedad, depresión, ideación suicida, autolesión. Y por supuesto, esto fomenta, además de todo, estas dinámicas sociales que se pueden ver abocadas al bullying. Por tanto, la educación socioemocional entra para tener esta conciencia plena de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de saberlos autorregular, de salir de paradigmas establecidos de que, por ejemplo, los hombres no pueden llorar. Son cosas que nos han metido en la cabeza, pero es por falta de autorregulación y de saber conocerte a ti mismo. Esto queremos dar de manera transversal con mucha fuerza, poder hablar tranquilamente de cómo estás tú, ¿no? Eso es muy importante además para aprender. Un chico asustado o con miedo o que tiende a la depresión no va a aprender de manera óptima. Por otro lado, tenemos educación para el desarrollo sostenible. Ahora entra con mucha fuerza, sobre todo a partir del 25 de octubre, inauguramos ya la siembratón a nivel nacional para reforestar. Nos hemos dado cuenta y todos lo hemos sufrido con los incendios forestales que causan tanto impacto. Pero incluso muchos colegios tuvieron que suspender sus clases, ¿no? Así nos afectó a todos, al menos de aquí en la capital, y bueno, importante que se pueda dar esta conciencia a nivel desde los más pequeños. Por supuesto, tuvimos que suspender las clases en todo el distrito metropolitano de Quito, y esto es solo una muestra de lo que necesita el planeta, pero además la educación para el desarrollo sostenible contempla un mejor presente pensando en el futuro. ¿Cómo voy a dejar el mundo en sus distintas aristas para las siguientes generaciones? En Impacto Informativo, Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, habla sobre Ecuador puede nuevamente ser objeto de crédito del Fondo Monetario Internacional. Escuchemos lo que nos dice. En estas condiciones, Mauricio, ¿usted cree que el país puede ser objeto de crédito nuevamente del Fondo Monetario Internacional? En días pasados, pues, se supo que había una solicitud del Ministerio de Finanzas para cierto tramo, o más bien para ciertos servicios del Fondo Monetario Internacional, que podían estar catalogados en los 1.800 millones de dólares, un poquito menos. A ver, no hay una sola modalidad de préstamos del Fondo Monetario, hay varias modalidades. Lo que recibimos hace pocos meses fue un crédito atado a un programa, extendida, como les a denominar en español, pero en el fondo a objetivos, a la revisión del programa cada cierto plazo, y la primera revisión del programa ahora con el cierre en noviembre sabremos que el Ecuador con esa acción. En función de eso está el mundo de desembolso del fondo, que recordemos fue de 1.000 millones, de 500 millones adicionales, y de ahí revisiones trimestrales como establece el programa en el convencional. Otro elemento que está discutiéndose es un elemento
que no creo que se pueda dar sin siquiera pasar la primera revisión del otro programa. Es como pedir un préstamo a un banco y usted ni puede pagar el préstamo que le acaban de dar en el mismo banco. Entonces va a demandar un plazo más largo. ¿Y esto qué significa? Que podrá producir, digo yo, en el primer semestre del próximo año, puede ser junio, no sé, eso habrá que verlo, pero va a estar atado, como le menciono, en el cumplimiento del programa anterior. Pero este no es de las mismas características. Este es un programa de emergencia, por asuntos, yo diría, de riesgo mayor. Y por ahí puede ser que el Ecuador y el gobierno opte, por ejemplo, por mostrar el impacto de la crisis energética. Tiene que mostrarle al fondo que el problema energético es un tema complicado y que necesita apoyo adicional al otro acuerdo para poderle vender un nuevo recurso. Bueno, no creo que no creo que tenga que esforzarse mucho, ¿no? La situación es realmente compleja. Incluso el propio Banco Central reconoció que había aumentado el riesgo país, estoy hablando desde hace unos 15 días, en 60 puntos. No tengo la cifra actualizada, pero es probable, y le consulto, que se haya ampliado pues los márgenes del riesgo país a propósito de los apagones. Para nosotros que estamos en el medio y todos los días nos cortan la luz 10 horas, obviamente que tenemos de forma, diría yo, el impacto del problema. Pero hacia la comunidad internacional hay que venderle con un poquito más de sustento el proceso. Es decir, señores, el problema de la baja del caudal de agua en la hidroelectricidad del Ecuador es de tanto, en este plazo eso va a llegar a tal nivel, eso puede producir una baja de la generación hidroeléctrica de tanto kilovatios a mes, y por esa razón la actividad productiva puede reducirse en tanto, y por lo tanto recibimos un apoyo de financiamiento de tanto. O sea, simplemente estoy ilustrando, pero no es suficiente lo que nosotros percibamos como impacto del problema a lo que usted pueda venderle a la comunidad internacional como el problema raíz por la cual, estoy citando solo un ejemplo, estamos pidiendo un crédito, en este caso, por un problema energético. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. En el Ecuador ha aparecido una vez más una serie de problemas sumamente complicados y graves. Aparte de la inseguridad que existe en el país, que cada vez hay pues más intensamente robos, asesinatos. Vea Durán lo que pasa, ve en la carretera cómo asaltan a un blindado del Banco Central del Ecuador, llevando valores a la ciudad de Cuenca, al Banco Central de Cuenca, por supuesto. El gobierno está haciendo un esfuerzo interesantísimo, sí, las Fuerzas Armadas y la policía también, pero aparentemente todavía es insuficiente. Y entonces los ciudadanos dicen, presidente, hay que intensificar el esfuerzo que está haciendo en la dirección correcta. Tenemos que derrotar al narcotráfico, tenemos que derrotar a los maleantes, etcétera, etcétera, etcétera. Danos seguridad, porque andar en las calles, en las cafeterías, en los restaurantes, cada vez es inseguro. Entonces la ciudadanía le pide eso. Pero aparte de este problema grave, ha aparecido dos nuevos problemas, aparte de la economía, que no hay empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Que la inversión privada, que la inversión extranjera se ha reducido, no crece, y las razones ya las dimos anteriormente. Pero hay la crisis energética, un problema sumamente grave. Renuncia el ministro en esta crisis energética y nos anuncia que sencillamente al sector industrial 10 horas diarias durante 15 días no va a haber energía eléctrica para ese sector industrial. Terrible la noticia. Y luego nos dice el ministro que ha renunciado, que todo este problema seguirá hasta diciembre de este año.
¿sí? ¿Por qué? La razón, dicen, es que sencillamente en el pasado los gobiernos y este gobierno hemos estado sencillamente concentrándose en las centrales hidroeléctricas y todo eso se alimenta con agua que viene de las lluvias. Y si no llueve suficiente, sencillamente vamos a tener problemas. Y para evitar un colapso total de todo el sistema en el Ecuador, necesitamos el racionamiento. Las cámaras de la producción han reaccionado, se han reunido con el gobierno y han decidido corregir en parte todo este tema del anuncio del ministro renunciante. Pero este es un problema sumamente serio y grave. Ahí el esfuerzo que tiene que hacer el presidente es muy superior, mucho mayor de lo que está haciendo, porque sencillamente los negocios chiquitos especialmente van a cerrar o están cerrando. Muchos negocios pequeños, empresarios pequeños están comprando pues, el equipo a los efectos de generar electricidad en una forma diferente que depender de las centrales hidroeléctricas, y todo eso implica costos, inversiones, que a veces es posible que un banco o una cooperativa no le dé el crédito y entonces ese negocio tiene que reordenar su horario para poder seguir sobreviviendo. Estos son momentos difíciles y complicados, pero aparte de eso, ha acontecido pues un tema que tiene que ver también con la ética de los empresarios, la ética, la honestidad. ¿Qué implica eso? ¿Qué quiero decir? Bueno, la noticia es que la Fiscalía está iniciando juicios contra una serie de empresarios, de personas naturales que sencillamente han estado aprovechando los subsidios a combustible para beneficiarse en cantidades muy importantes, millones de dólares, que le compran sencillamente a Petroecuador, que es el que abastece del combustible, diga usted, pues el diésel, a precios subsidiados y los venden a una serie de empresas y actividades que no están calificadas para que reciban el subsidio. Hay precios diferenciados de una serie de combustibles y naturalmente se ha iniciado pues sencillamente una investigación, pero ya hay una serie de empresas que se dicen que han estado en este negocio. Y es lamentable, no solamente lamentable, sino censurable, que haya empresarios privados que incurren en actos de inmoralidad y de corrupción. Ya no solamente son una serie de políticos, de funcionarios públicos, de jueces, empresarios, queridos amigos, y eso no es posible. Y naturalmente, una vez que haya las pruebas, ese empresario tiene que pagar todas sus responsabilidades por actuar en forma corrupta, robándole el dinero en definitiva al pueblo ecuatoriano, porque toda esa plata de los combustibles que produce Petroecuador o que importa Petroecuador sencillamente son del Estado ecuatoriano, y el Estado ecuatoriano representado por el gobierno. Pero ¿qué significa todo eso? La ciudadanía, los 18 millones de ecuatorianos. Amigos, yo siempre he sido enemigo de todos estos subsidios de esta naturaleza. ¿Por qué? Cuando usted tiene precios diferenciados en este caso de combustible, hay una serie de gente que se siente estimulada para hacer negocios sucios. Y así pasa, por ejemplo, cuando hay en la frontera el precio del combustible en Perú, el precio de combustible en Colombia, muy superior al ecuatoriano. Entonces también una serie de personas se prestan para hacer ese negocio, comprar el combustible a los precios normales, digámoslo así, en el Ecuador, y venderlos al Perú o venderlos a Colombia a precios mucho mayores. Y se hace buena plata de utilidades. Pero eso es desperdiciar los recursos naturales y los recursos financieros del Ecuador. Y no puede ser eso. Es preferible eliminar los subsidios, amigos, de combustible. Hay que eliminarlo. Hay que eliminar también los de la energía eléctrica. Y cuando los pobres son afectados, entonces hay que manejar el bono de desarrollo humano para compensar lo que se afecta a la gente pobre, calificada de acuerdo a una serie de elementos que el gobierno tiene conocimiento. Amigos y amigos, sencillamente cada vez en el Ecuador enfrentamos problemas sumamente graves. La energía, la luz, que no existe, sencillamente esto tiene que terminar y el gobierno tiene que encontrar fórmulas que sencillamente permitan no eliminar, sino reducir todas las tensiones que se está teniendo la ciudadanía como los empresarios privados del Ecuador. Amigos y amigos, grave es la situación del Ecuador, muy grave. Hay otra serie de problemas que veremos las próximas semanas, mis queridos amigos. Gracias por estar con nosotros y volveremos la próxima semana.
Global Hoy con Alan Carney. Contradicciones. Los apellidos que llevamos frecuentemente inducen a error cuando no son francamente contradictorios. Algún señor delgadillo que exhibe unos lozanos 150 kilos de peso. La señora Bueno, que es una auténtica bruja. O ese señor Santos, un destacado don Juan con varias sucursales de su hogar. ¿Qué comentar del pésimo carácter de don Cordero o de doña Buendía, a la que solo se le conocen buenas noches? Si vamos hacia los valores, llegamos a algún señor leal, que resulta ser un Judas en su vida. Pero el caso más clamoroso de las contradicciones es el que nos depara el del expresidente de Bolivia, Morales. Difícil, muy difícil, la tarea de buscar uno más alejado de la realidad, más contradictorio e inadecuado. Morales, valores morales, es una carencia de tan marcada naturaleza en el líder cocalero que se proyectó a la presidencia de su país, Bolivia, que inevitablemente resuena la dura frase del cambalache de Discépolo, aquella de que los inmorales nos han igualado. Al constatar cómo, pese a las abrumadoras evidencias que desnudan de cuerpo entero a un personaje más propio de entornos afectos al crimen organizado y a las mafias. Su paso por la presidencia reveló, luego de su escape del país tras develarse el fraude electoral que intentó perpetrar, la distancia sideral de su imagen pública de socialista austero que se ufanaba de ser el peor pagado de todos los presidentes latinoamericanos, afirmando que su sueldo no llegaba a los $3,000. En el nuevo Palacio de Gobierno que ordenó levantar para alejarse del pasado colonial, del histórico Palacio Quemado, sede de los gobiernos bolivianos republicanos, tenía sus aposentos que incluían baño, sauna, turco, jacuzzi. En la despensa de la mansión fueron hallados manjares gourmet para un consumo de $300 diarios. El austero presidente indígena se hizo comprar un jet que se había construido para el club Manchester United a un costo de $34 millones, además de 2 helicópteros para su movilización en la capital y fuera de ella. En su jet particular, viajó a los mundiales de fútbol de Sudáfrica en 2010, de Brasil en 2014 y de Rusia en 2018, sin que Bolivia hubiera clasificado a ninguno. Pese a sus $2,700 de sueldo, su patrimonio dio un salto de 400%, sin ninguna explicación a la ciudadanía. Se podría aducir, y posiblemente ya se lo ha hecho, que esto no es sino un caso de abuso de confianza del expresidente, que no se trata de un delito propiamente, versión que satisfará a sus seguidores seguramente. Más satisfechos habrán quedado con la valentía de su líder al tener que enfrentar la ley que se demostró con su fuga en un avión enviado a rescatarlo por uno de sus cómplices, AMLO, el entonces recién instalado presidente de la República Mexicana, en lo que fue su primer acto de intromisión en otro país, actitud que se tornó recurrente a lo largo de su ejercicio, siempre en beneficio de delincuentes que se habían hecho pasar por políticos, como en el caso del golpista Pedro Castillo o del ladrón Jorge Glass, afines a su línea delincuencial. Vale la pena destacar la diferencia entre la señora Añez, presidenta de la República luego de la fuga de Evo, por corresponderle actuar como tal según la Constitución boliviana ante el vacío de poder creado intencionalmente por el MAS, el partido de Evo, al renunciar a sus funciones y responsabilidades
García Liniera, presidente de la República, y el presidente del Senado, a quien correspondía la sucesión, pero que también se escondió. Así, mientras Evo huyó a refugiarse en México, en la mansión de un expresidente con pensión de 7.500 euros pagados por México, Áñez se quedó en Bolivia a enfrentar la venganza del MAS y de Evo en un proceso espurio y nulo y a ser encarcelada y condenada a 10 años de prisión. Pero si de delito se trata, naturalmente está el del fraude, debidamente demostrado por la misión de observación de la OEA y de varios otros observadores, por no citar la evidente corrupción de la obsecuente Corte Suprema, producto de la reforma para su conformación a través de elecciones generales, innovador procedimiento recién copiado por México, que garantiza en la realidad que los jueces de la República sean impuestos por los cárteles mafiosos, ya sea financiándolos o intimidándolos. La Corte dictaminó que, pese a un referéndum convocado ad hoc por el presidente para la reforma de las incómodas limitaciones que su propia Constitución establecía en torno a la no reelección, y en el que la ciudadanía con claridad y contundencia le dijo que no a las pretensiones de Evo para perpetuarse en el poder. Ni la expresa voluntad ciudadana ni la Constitución estaban sobre el derecho humano de Evo a presentarse a elecciones y hacerse reelegir cuantas veces quisiera con la complicidad de su tribunal electoral de bolsillo. Para no quedarnos en lo político, para que no se aduzca el manido lawfare, argumento de lo más cómodo esgrimido por la delincuencia incrustada en la política, resulta que, además de los abusos de confianza del exmandatario boliviano, practicaba otros mucho peores. Al abusar sexualmente de una adolescente menor de edad, a la que viola hasta dejarla embarazada con el posterior nacimiento de una criatura. Por esta execrable conducta, la justicia boliviana, que había ocultado durante años este escándalo, cooptada como lo ha estado a lo largo de los 20 años de gobierno del MAS, saca a la luz el proceso en medio de la pugna entre el presidente Arce y Evo, pues resulta que ahora, enojados los compadres, se dijeron las verdades. Al reactivarse este proceso, se ha emitido una orden de captura contra Evo, quien nuevamente, ante el riesgo de ir a la cárcel, se ha escondido en su feudo del Chapare, en medio de sus incondicionales cocaleros que han visto incrementarse sus cultivos de hoja de coca al doble, por gestión de su líder, para cubrir la creciente demanda de materia prima para fabricar cocaína, de la que ya Bolivia es el tercer productor mundial. Desde ese refugio ha amenazado al régimen de Arce con paralizar el país con los cierres de carreteras y vías en caso de que lo sigan persiguiendo. Su metodología habitual para intimidar al país, de la que se valió a sus inicios para desestabilizar la democracia en Bolivia, y hoy es esgrimida contra su coideario, el presidente Arce. Su decisión de no acatar las disposiciones legales cuando no le convienen se enmarca en el delito de rebelión, siendo las amenazas de paralizar el país terrorismo. Así pues, nos hallamos ante un multifacético delincuente que abarca un espectro que va desde su connivencia con narcotraficantes, a los que garantiza materia prima para producir cocaína, al chantaje golpista, el terrorismo y pasando por el fraude electoral para terminar en el abuso de confianza primero y el segundo, sexual, con la violación de una menor, lo que lo convierte en un pedófilo despreciable. Este
es uno de los ejemplares líderes del socialismo del siglo XXI. Muchas gracias. Editorial. Glass y Correa en una cárcel de Estados Unidos. Artículo de Emilio Palacio publicado en Diario La Hora. Rafael Correa y Jorge Glass se estarán preparando para cuando llegue el terrible momento en que sus hijos les pregunten, mirándolos a los ojos, por qué uno de los países más poderosos de la Tierra les ha cerrado las puertas. ¿Se imagina usted, señor presidente, la angustia que usted o yo sentiríamos si nos viésemos en una situación así? Los dos exmandatarios podrán inventar de todo. Dirán que el imperialismo los persigue y que las acusaciones en su contra son falsas. Eso no evitará que la vergüenza acompañe como un fantasma de terror a esos chicos a cualquier lugar de la tierra donde vayan, como le ocurrió al hijo de Pablo Escobar, que tuvo que renegar de su padre y su apellido para que no lo reconozca. La decisión de negarle la visa a los hijos de Correa y Glass podría parecer injusta. Después de todo, eran menores de edad cuando sus padres hicieron de las suyas. Lo que ocurre es que ya no son niños, pero se siguen gastando la fortuna que esos dos delincuentes le robaron a los ecuatorianos en almacenes de la superélite de Europa y Estados Unidos, y eso es algo que ningún país democrático debería permitir en su territorio. Pero esta historia podría no terminar allí. El Departamento de Estado no aclaró cuáles son los crímenes de los que acusa a Correa y Glass. ¿Acaso de vínculos con el narcotráfico que provee al mercado americano? ¿Acaso de corrupción en la venta de petróleo a Estados Unidos? ¿Acaso de asociación con terroristas que atacaron a Norteamérica? Si fuese así, no podemos excluir que la justicia norteamericana condene a Correa y a Glass y solicite su extradición. Si eso llega a ocurrir, los hijos de estos dos criminales no podrán visitarlos en Estados Unidos y dudo mucho que sus compinches se atrevan a hacerlo. ¿Acaso no hemos visto cómo ninguno de sus antiguos camaradas se acuerda de Glass, que no está preso en Chicago ni en Nueva York, sino en Guayaquil? Todo esto lo estarán analizando otros políticos con tendencias corruptas. Es como una advertencia que el destino les grita con rabia y a todo pulmón. Abran bien los ojos y los oídos, políticos malparidos. No crean que robar los dineros del pueblo es un pecado que no se paga en este mundo. La justicia a veces tarda, pero muchas veces llega. Así que búsquense en otro oficio si tanto les cuesta ser honestos y decentes. Artículo de Emilio Palacio publicado en Diario La Hora. Noticias internacionales. El Europa Clipper de la NASA inicia su viaje hacia Júpiter para investigar si su luna oceánica podría albergar vida. 3, 2, 1, ignition. Una nave espacial de la NASA despegó el lunes para explorar Europa, la luna de Júpiter, y descubrir si su vasto océano oculto puede contener las claves de la vida. El Europa Clipper tardará 5 años y medio en llegar a Júpiter. Los científicos están casi seguros de que existe un océano profundo y global bajo la corteza helada de Europa, y donde hay agua puede haber vida, lo que convierte a la luna en uno de los lugares más prometedores para buscarla. Europa Clipper no buscará vida, ya que no dispone de detectores de este tipo. En su lugar, la nave se centrará en los ingredientes necesarios para ella, buscando compuestos orgánicos y otros indicios bajo el hielo. Los científicos dicen que si las condiciones son favorables para la vida en Europa, se abre la posibilidad de que exista también en otros mundos oceánicos de nuestro sistema solar y más allá. La luna de Saturno, Encélado, es otro de los principales candidatos. Estados Unidos desplegará en Israel sistema antimisiles y soldados. Estados Unidos enviará a Israel un sofisticado sistema móvil de defensa antimisiles, junto con unos 100 soldados estadounidenses para operarlo, anunció el Pentágono.
Será el primer despliegue de fuerzas estadounidenses en Israel desde el comienzo de la guerra con Hamas, incluso cuando Irán advirtió a Washington que mantuviera sus fuerzas militares fuera de Israel. Para defender a Israel. El sistema ayudará a reforzar las defensas aéreas de Israel contra los posibles ataques balísticos iraníes, cuando aún se espera la respuesta israelí a la reciente oleada de misiles de Teherán. Al mismo tiempo, la entrega corre riesgo de exacerbar aún más el conflicto en Medio Oriente, a pesar de los amplios esfuerzos diplomáticos para evitar una guerra total. Esta acción subraya el férreo compromiso de Estados Unidos con la defensa de Israel y de los estadounidenses en Israel de cualquier otro ataque con misiles balísticos por parte de Irán. La presencia de tropas en Israel acerca a Estados Unidos a las tensiones en Medio Oriente, y el sistema más sus operadores deberían llegar en una semana al país. Entre tanto, Israel continúa bombardeando la Franja de Gaza, donde ataques nocturnos contra un complejo hospitalario y una escuela este lunes mataron o hirieron a decenas de palestinos. El ejército israelí investiga el ataque a la escuela, mientras dijo que el hospital era un centro de comando de Hamas, una afirmación que no pudo ser verificada de forma independiente. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Polonia fortalece sus fronteras con Rusia y Bielorrusia desplegando el escudo del Este. Polonia quiere reforzar la defensa de sus fronteras con Rusia y Bielorrusia. El primer ministro Donald Tusk anunció el lunes que la construcción del proyecto Escudo del Este comenzará antes de lo previsto, a finales de este año en lugar del próximo. Este proyecto aumentará las fortificaciones militares y otras medidas de defensa en la frontera oriental de Polonia a lo largo de unos 800 kilómetros. Se espera que la construcción dure 4 años. Tusk estuvo presente el lunes en un campo de entrenamiento donde se realizaron los primeros ejercicios para probar elementos de la nueva infraestructura del proyecto y subrayó que forma parte de un esfuerzo combinado con los países bálticos y Finlandia. Cieszę się, że tarcza wschód rusza tak na serio. Jest to wspólne przedsięwzięcie nie tylko polskie, ponieważ ono jest połączone także z wysiłkiem państw bałtyckich, jeśli chodzi o bałtycką linię obrony, Finlandia. Tusk también dijo que próximamente debatirá en Bruselas la financiación europea del proyecto. I osłabiamy potencjał bojowy. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores,
solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito.
El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.